Hola, bienvenidas y bienvenidos a Invisible Room. Yo soy Estef Silva. El episodio de hoy se titula Mundos Figital, así que dejadme que os cuente una breve historia de futuro. Imagina un mundo en el que el agua es tecnología. No solo refleja, sino que escucha y responde. Cuando alguien se acerca, el agua cambia, se colorea, se ondula para contar historias. Y no cualquier historia, sino una creada solo para quien la mira. Porque el agua no solo muestra, sino que es capaz de entenderte. Pues estoy aquí encantada porque hoy cuento para este episodio con Jonathan Morquecho, que es diseñador senior de producto del equipo o del departamento de experiencia de IKEA Global, nada más y nada menos. Bienvenido. Muchas gracias. Cuando te invitamos a participar y estuvimos explorando de qué podíamos hablar y cómo enfocar, no sé, la conversación, los temas, nos dimos cuenta en el equipo que lo primero que nos ocurre cuando decimos el nombre de IKEA es que nos aparece o nos viene a la mente, pues probablemente lo más obvio, que es la parte de diseño, la decoración, los muebles, el territorio del hogar, que indiscutiblemente lideráis esa categoría, pero es que también lideráis desde hace muchos años otra parte muy importante que es la experiencia en retail. Es decir, os habéis convertido probablemente en un elemento cultural, ¿no? O en un icono, porque ya de por sí el ir a IKEA, para cualquier pareja es un hito el ir a IKEA, ¿no? Y supone un plan que no puedes saltarte si tienes una pareja ya consolidada, o es un plan con la familia, o ya sabes cómo, pues eso, te viene a la cabeza algo como muy concreto, ¿no? Y eso no muchas marcas lo consiguen. Así que creo que es más interesante, o por lo menos aprovechando tu trayectoria y tu experiencia como arquitecto, ¿no? Como diseñador de producto, toda la parte de experiencia y todo lo que sabes y trabajas sobre lo digital, que lo llevemos por ahí en vez de por la parte de decoración, ¿no? y de mobiliario. ¿Te parece bien? Me parece súper bien. ¿Qué opinas sobre IKEA como el planazo del fin de semana? ¿Es una realidad? Ha sido una realidad. Durante mucho tiempo las cosas están cambiando con los nuevos hábitos sociales, tal. Pero gente más joven, menos coches, urbano y tal, pero sigue siendo un planazo y por eso la comida es importante que estén todas esas pequeñas habitaciones, esos pequeños aspiraciones de futuro puestas ahí en la entrada y cuando preguntas la gente dice sí, me gusta empezar por las habitaciones, me gusta hacer el recorrido. O sea, entonces, algo ocurre ahí, es un plan. Sí. Pero además, aprovechando que eres arquitecto, ¿no? Y que trabajas en la parte de lo digital, ¿no? Las experiencias digitales y físicas dentro de IKEA Global, si no me equivoco. Pues bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación, ¿vale? Y lo primero que me gustaría preguntarte, ya que tú eres el experto en esto, es cómo defines digital. ¿Qué es lo digital? Claro, digital. Es un palabra que aparece por ahí que básicamente es la unión de lo físico y lo digital, pero lo importante es cómo se une eso, ¿no? Porque las capacidades de lo digital están ahí y han transformado la sociedad, pero estando en IKEA queda claro, además con los 80 años que tiene, en el que ha creado una experiencia única, muy propia de IKEA, con detractores, sí. Me pierdo en IKEA y no puedo salir. Y es un plan para mucha gente, es un plan, la comida, la aspiracional, el verte en el futuro. Entonces, eso no es reemplazable por lo digital. Yeah. Entonces, lo digital tiene sentido cuando es algo como una capa que es capaz de enriquecer lo físico y no sustituirlo, ¿no? Entonces, para mí va más por ahí lo que es digital, vale. Que aunque realmente lo digital lo llevamos encima, en el bolsillo, con el móvil. Entonces, cualquier interacción en la que saquemos el móvil y tal, siempre se puede como definir, hay una capa digital con esto. Pero lo importante es cómo eso enriquece realmente a lo físico, porque como seres humanos somos físicos y lo atractivo de saborear la experiencia física no es sustituible por lo digital, ¿no? Yeah. Es un poco como
lo que yo, o por lo menos la experiencia. Hay un montón de cosas, hay muchas promesas, casi fantasías, bueno, fantasías tecnológicas, ¿no? Sí. En las que iremos y se personalizará para ti la experiencia completamente, con olores, con el espacio, con no sé qué, porque tecnológicamente se puede hacer, pero realmente no acabas de verlo en ningún gran retailer, no lo ves implantado de una forma más allá del efecto wow, que pueda tener en lugares concretos, en la flagship store de no sé quién o algo así, sí. Porque realmente no es, o sea, es en lo físico en lo que nosotros nos imaginamos en el futuro. Y es un poco lo que IKEA vende en cada cosa que hace. Imaginarte cómo estarías usando eso en el futuro, cómo transformaría tu vida, ¿no? Cómo transformaría tu vida en el hogar. Entonces, lo digital es lo que te ayuda a imaginarte mejor ese futuro. Claro. Mira, partiendo con lo que dices de IKEA, que yo creo que ahí podría ser de muchas maneras la aplicación de lo digital, pero es cierto que tenéis un propósito y una forma de hacer las cosas concreta. No me imagino esa parte de accesibilidad, ¿no? Y de mejorar la vida de las personas, pero siempre desde lo más sencillo, ¿no? Desde eso más accesible, claro, pudiendo hacer muchas cosas y si hay unas tecnologías que lo permiten, pero imagino que siempre tenéis como decisiones de esto sí o esto no, esto mejora sustancialmente o esto realmente es un efecto estético o un efecto wow, ¿no? Que hablábamos antes y poco más, ¿no? Entonces, me imagino que tendréis esas discusiones de ¿para qué lo usáis? Sí, ateniéndonos a la experiencia de usuario. Claro, yo trabajo en la parte de experiencia de usuario, de lo digital, del área digital, para aplicarlo en las tiendas de IKEA, ¿no? A nivel global. Luego, la gente piensa en diseño de producto físico y no estoy ahí, me gustaría, no diría que no me gustaría, pero entonces en la parte de experiencia sí hay, cuando ves lo que se hace por ahí, es como a veces pues también nosotros nos vienen mucho como demandas, ¿no? De los países, ¿no? Porque las planificación de las cocinas con una pantalla inmersiva, lo está haciendo no sé quién, podríamos tener algo como eso y tal, y entonces hay que valorar sí, qué parte es, lo está haciendo alguien que igual no está en su flagship store, o porque lo está haciendo alguien también que puede ser una experiencia mucho más o que tiene más de alto poder adquisitivo, podría ser. Claro. Entonces hay que valorar hasta qué punto es algo accesible para todo el mundo, porque IKEA es eso. Sí. Y aporta valor para ayudar a transmitir conocimiento. Vale. Porque un poco como el gran reto que tiene IKEA es el conocimiento que tiene en decoración, en decoración, mobiliario, y entonces cómo transmitir ese conocimiento para que tomes decisiones, las decisiones las toma el cliente, y que lo hace siempre fomentando que te lo hagas tú mismo, ¿no? El self-serve, ¿no? Desde el principio fue como el paradigma, lo que hizo que sea más, que pueda bajar los precios en todo. Y entonces, cómo transmitir ese conocimiento en el que para comprar una cocina sí vas a tener una sesión y vas a tener una planificación con alguien, pero para el resto de productos que digamos no es algo en lo que se ha asistido por alguien, sino que tú mismo digamos, seas capaz de consumirlo, ¿no? Entonces, son un poco como las variables, ¿no? que hay que manejar. Entonces, los retos están como en productos que son muy funcionales, por ejemplo, de cocina y todo eso, cómo ayudar a comparar cosas, ¿no? O a combinarlas, otro de los retos, porque una tienda de IKEA es enorme, tiene un caminito, la gente se va cansando andando por el caminito y luego las cosas que viste antes, al principio ves como los espacios, ¿no? Y ahí te surgen ideas, pero después, pues esto lo he visto no sé dónde. ¿Cómo conectar estas cosas
combinarlas en lugares donde tenga sentido. Alfombras, pues esto va con una decoración, es para tu salón, para un sofá, tal. Entonces, podrías verlo con un sofá, podríamos verlo de una forma inmersiva, con una proyección, por ejemplo. Es una de las es un cosas ejemplo muy interesante. Que estamos pilotando ahora, ¿no? Vale. Y entonces combinar las cosas. Y eso sí lo puede hacer, lo puede enriquecer pues, con medio digital, ¿no? Proyección en el suelo para cosas que sean como alfombras, grandes pantallas para ver como los productos en tamaño real, y entonces poder combinar esas combinaciones en las que el mundo físico estamos restringidos por el espacio. Entonces tú puedes poner lo que se llama el compact display, que es poner todas las sillas de todas las variaciones puestas en una pared, pero no puedes poner los cojines, o no puedes poner como va con otro mobiliario, tienes que elegir, o tienes que ponerlo por colores y tal. En el mundo digital podemos como coger una gran cantidad de cosas y ponerlas juntas, ¿no? Entonces, como eso, por ejemplo, es una de las cosas en las que puedes enriquecer, ¿no? Pero tiene que tener sentido, porque la gente no va a una tienda a estar con el móvil así, pegado, o a estar con un kiosco pegado, va a tocar cosas, ¿no? Entonces, tiene sentido cuando realmente dices, ¿cómo quedaría esto? Sí. Pues ahora podría ser. Tiene sentido, en ese caso, bueno, en IKEA, pero en otras situaciones, con otras marcas, otras experiencias, te das cuenta de que es significante si, lo primero, te hace levantar la cabeza, la cara, ¿no?, de una pantalla, y ya por lo menos te preguntas o te das cuenta de que esa experiencia es un poquito más rica de lo que podías tener solo, ¿no?, desde el ordenador o desde el móvil. Y esto es desde mi punto de vista, no tiene que ser que sea aplicable a IKEA, pero cuando aumenta tus capacidades, es decir, cuando enriquece lo que podrías llegar a hacer y no sustituye, a mí personalmente me parece súper interesante lo que está pasando, ¿no? Y estas experiencias digital es cuando me quedo con la boca abierta de wow. Sin darme cuenta, porque es algo que a lo mejor te has metido, es más inmersivo, o al revés, es súper sencilla el caso de uso para lo que está, ¿no?, ese momento, esa experiencia, dices, esto no podía haber sido de otra manera, ¿no? Y mira, me gustaría preguntarte, porque además, si pensamos en lo digital, que el concepto no es nuevo, o sea, quiero decir, probablemente hayamos estado usando, ¿no?, el lo digital, físico-digital, desde hace unos años. Pero claro, hace unos años lo que nos venía a la cabeza o lo que experimentamos era una cosa, y hoy es otra, y probablemente en los próximos años sea otra, ¿no?, hablando de lo digital. Sí. ¿Hay algo que veas que se acerca o que estemos viviendo ahora que sea realmente diferente a los últimos años? Está lo de las experiencias inmersivas, o sea, todo el mundo de la realidad aumentada, antiguamente la realidad virtual y todo esto. Hasta la tecnología ahí nos prometía como diferentes experiencias, podía ser en tienda, personalizadas, tal, pero no las vemos realizadas en ningún gran retailer, ninguna gran empresa, ¿no? Entonces, el tema es que los gadgets tienen una limitación. Tu móvil en el bolsillo, si es como tu acompañante, está muy bien ahí, pero gafas que te limiten no va a funcionar, no ha funcionado, y por lo menos esto no tiene mucho sentido, a no ser que sea una cosa asistida para ti, experiencia VIP. Pero para una compra así, para algo en lo que mucha gente está tomando decisiones sobre a la vez en un sitio, tienen que ser cosas que expandan la realidad. Por ejemplo, una habitación de IKEA, un típico saloncito, pues puede tener una pantalla, esa es una pantalla LED de alta definición, y expandirlo al doble, ¿no? O por lo menos o recrear cosas que podrían estar ocurriendo al lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí lo estamos pilotando, y el reto tiene que ver con cambios de hábitos. ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres Me con eso? refiero a la gente ya no va tanto a una superficie comercial en las afueras de una ciudad. Ah, vale. Las nuevas generaciones jóvenes no tienen urbanas, no tienen coche, no es un plan familiar de irme todo el día
al extrarradio. Entonces, IKEA tiene el reto de acercar su oferta a centro de la ciudad, ¿vale? Espacios más pequeños y por lo tanto en espacio más pequeño poder mostrar todo. Ah, bueno, claro, es verdad que sí. Bueno, yo he estado, y si alguien de los que nos está escuchando ha estado en alguna tienda, ¿no?, del centro de la ciudad, evidentemente sabes que todo no está. Y vas con esa idea también, ¿no?, diciendo algo no voy a poder usar, experimentar, pero os dais cuenta de eso, ¿no?, de que ojalá hubiese más cosas ahí. Ojalá hubiese más cosas, vale. Como de las cosas clásicas de, en plan, la tienda de Goya, pues sabes que no está todo, puedes ir porque te pilla bien, pero pero realmente IKEA lo que ofrece es el poder comparar entre muchas cosas, ¿no? Entonces poder tener muchas posibilidades y entonces tomar una decisión entre varios. Y el reto es cómo llevas un sitio pequeño, un catálogo grande. Sí. Entonces ahí está lo de las experiencias inmersivas, ¿no?, en las que tú puedes traer esas ideas de decoración en base a pantallas grandes, unidas con productos concretos, vale. O traer todo un catálogo, poner los 10 productos más relevantes, que más se venden, y después todas sus variantes, pues una pantalla que se dé alta resolución, pero que a tamaño real las cosas, entonces a cierta distancia pues parece que es como el mismo producto a, vale. tamaño real. Vale. Pero que sea tu pantalla de móvil, pues esto sí que existe, ¿no?, que puedas ver, cambio el color a este sí. móvil. Fuisteis los primeros en hacer esa sí, funcionalidad. Sí, pero lo digital es demasiado pobre a nivel sensorial. Vale. Actualmente. Sí, sí. No es el futuro y el futuro cercano tampoco lo va a ser. Por eso los metaversos y todo eso, sí. Habrá habido mucho interés por industria de moverlo, pero la realidad es que es muy pobre a nivel sensorial. O sea, nuestra capacidad de percibir el mundo es muchísimo más rica que la que se puede hacer a través de una pantalla o a través de unas gafas actualmente. Entonces pierde el atractivo de la experiencia. Hay como, de una cosa que me di cuenta, soy arquitecto, trabajé como arquitecto, pero luego cambié al mundo digital, entonces llevo más de 10 años en el mundo digital. Y en el mundo digital hay ciertas lógicas, por ejemplo, evitar la fricción, es una de las lógicas. ¿En qué sentido? En el sentido de que como los productos son complejos, pues manejar catálogos de 10.000 productos, pues el objetivo es que no se pierda el usuario, que todo sea lo que se llama usabilidad, ¿no? Sí. Porque es algo es usable cuando sin instrucciones tú eres capaz de manejarlo, ¿no? Entonces, evitar fricción es que no tengas que dar muchas veces a un sitio para llegar a donde tú quieres, ¿no? Sí. Que no tengas que explorar mucho para llegar a donde tú quieres, ¿no? Entonces, evitar fricción es menos pasos. Pero en el mundo real, la gente va a IKEA y pierde una mañana entera, es un plan. Y la fricción del mundo real es agradable. Es bienvenida, sí. Es bienvenida. Total. Y nos gusta charlar, y nos gusta vernos, y nos gusta sentir. Y tocar, ¿no? Y tocar, y la gente. Y otra de las cosas esenciales de IKEA es que toca lo que quieras, siéntate donde quieras. O sea, todo está para ti, es las típicas imágenes icónicas, ahí sentados, y en China se están durmiendo, se echan una siesta, tal, con los niños y todo. Entonces, la fricción es bienvenida en el mundo real. Entonces son dos lógicas muy diferentes. Sí, sí. Y por eso cómo unir las dos piezas, la fricción necesaria para enamorarte de algo y el mundo digital para enriquecerlo, pero que más allá de la funcionalidad. Sí, sí. Porque si repasamos qué es lo que existe ahora en el mundo digital, esto siempre va como a cosas prácticas. En IKEA, por ejemplo, los mapas. Pues están los mapas y puedes encontrar las cosas con un mapa que te localiza en la tienda y tal, ¿no? Entonces, todo como cosas prácticas, no perderte. O Shop and Go, que es escanear tú los productos, los llevas, entonces no esperas una cola y directamente tú compras más rápido, ¿no? Entonces, son todo como cosas prácticas. Si queremos salir de eso, tenemos que ver más, o sea,
lo que decía, lo de saborear las cosas, ¿no? Y con lo que dices de saborear, dices que no estás muy a favor de la idea de las gafas, ¿no? Sí. O por lo menos las gafas de hoy, que ya veremos más adelante. Pero algo que por lo menos ha capturado mi atención es las últimas gafas, las de Apple o las Magic Leap, las que son de realidad mixta, ¿no? Buah, pues es la primera vez que dices, está ahí para mi gusto, lo que he experimentado es que sí, o sea, puedo por lo menos estar y saber lo que estoy tocando y acercarme a esas cosas que realmente no tienen aumentación, sino que es mi vida real, ¿no? Y mi vida física. Y si necesito un poquito más de información o más de experiencia, está ahí, es una capa por encima, pero no pierdes esa parte del mundo físico, ¿no? Más que puedes moverte, puedes, lo que dices tú, tocar y saber que todo, pues que hay esa fricción, bueno, pues porque es el mundo real. ¿No ves que pueda...? Bueno, no sé si es que ya me las dices, o sea, sé que no va por ahí, pero... que no en cosas más funcionales, no siempre andan con el mundo el trabajo, ¿no? Entonces, el teletrabajo, el poder manejar muchas cosas y manejarlas en un ambiente en el que trabajas con otras personas, yo ahí sí lo veo. Ya en la experiencia retail, bueno, primero, IKEA tiene que ser como también cosas que el coste esté controlado, ¿no? O sea, claro, gafas para todo el mundo que entre y tal, lo que cuestan y tal. Eso por un lado. Y por otro lado, que tienen que ser cosas como prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que están por venir, que me has preguntado. Mira, pregunta de rigor, no me la puedo dejar. ¿La inteligencia artificial crees que tiene algo que ver en esto? Sí, la inteligencia artificial sí que eso es de hoy en día. Vamos. Vale. Sí, sí, sí. ¿Y de alguna manera o trabajáis con algo o puede que afecte desde IKEA o si lo ves como en términos generales, como en esa evolución tecnológica? Sí, la inteligencia artificial sí que ha venido para quedarse, igual no con las promesas con las que venía, pero por ejemplo para la gestión de todos los productos. Ahora, por ejemplo, una herramienta en la que necesitamos para poder comparar productos, tener muy claro cuáles son los beneficios fundamentales de cada producto y tal. Entonces, cosas que se hacen muy manualmente, la inteligencia artificial te lo hace automáticamente. Entonces, por ejemplo, para esas cosas ya está ahí, para cosas de contenidos y para poder, a partir de mucho contenido, hacer como ordenar las cosas y tal. Para eso ya está ahí. Vale. De hecho, sustituyendo personas probablemente. Es un hecho, aquí probablemente en todas las compañías. Y yo lo que veo tiene que ver con el llevarte las cosas. Por ejemplo, ¿qué me refiero? ¿Qué tiene IKEA ahora? Tú, por ejemplo, puedes escanear tu casa con Creative y puedes eliminar mobiliario de tu casa, añadirlo, hacerte como tu pequeño plan, queda bien esto, queda bien lo otro, hacerte como tu plan. Vale. Entonces, y eso te lo puedes llevar como habitaciones de tu casa, ¿no? Pero que eso sea como un punto de partida para lo que haces en la tienda. Por ejemplo, hacer una pregunta a alguien, a un empleado. ¿Cómo quedaría esto? Pues vamos a ver tu casa. Pum, la pones, ves ahí. Wow. Pues quedaría bien así con esto. Podemos cambiar esto. Yo te recomiendo, pues mira, pues ya pondremos un estilo, podrías pintar las paredes de esta manera, ¿qué tal? Y conocimiento, ¿no? De decoración. Que no solo es un producto, sino cómo podría quedar mejor, ¿no? Una decoración. Sí. Y eso podría verse pantallas más grandes. Podrías traer tu casa, ver cómo quedaría tu casa, volvértelo a llevar, digamos, transportar digitalmente ese espacio que se convierte en sueños y volverlo, y ese sueño hacerlo realidad y transformarlo y continuar con ese viaje. Por ejemplo, eso sí que no es a muy largo, no es a muy largo tiempo, ¿no? Y luego me imagino, porque es juntar piezas, vamos. Bueno, y lo que, o sea, es bastante guay es que el criterio de una persona de IKEA está en el momento que a lo mejor es lo necesario, en el que ya es una recomendación o es ver qué se puede hacer.
y de hecho la marca está en la casa, es como te ayuda a hacer esa, ¿no?, esa recreación, y es cuando ya una persona, pues oye, tiene mucho que decir. A lo mejor en lo que dices tú, en esas tareas más intermedias de funciones que son fácilmente automatizables, que también, cualquier persona aporta valor, pero a lo mejor es mucho más en ese criterio de, pues, de creación, ¿no?, de así decirlo, de diseño espacial, del mobiliario. Es que sé dónde entra, tú tienes un lugar, tienes una aspiración, cómo juntar eso con propuestas. La inteligencia artificial puede entrar ahí. Claro. Después, el factor humano es importante porque es... Sí, sí. Te hace la pregunta perfecta, en plan, ¿por qué quieres sustituir esta cama? Ah, mira, la podrías utilizar para la habitación de invitados, entonces tú tienes una cama mejor. O sea, te pueden descubrir cuál es tu necesidad. Eso es. Pero tú puedes venir con muchas más cosas, ¿no? Porque Qué guay. Porque se puede construir con inteligencia artificial sobre lo que tú tienes y sobre esas aspiraciones. Que podría preguntarte qué te gustan, algo limpio, un estilo neutro, un estilo internacional, un estilo colorido, no sé qué tal, y a partir de ahí, pum, 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 recrearte cosas, tú verlas con alguien, luego tomar decisiones in situ. Te puedo preguntar, conociendo tanto cómo va la tecnología y usándola en el sentido de para diseñar, ¿no?, esos productos, esas experiencias, ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuese la tecnología en los próximos años? Es decir, ¿tiene algún pero? ¿Hay algo que es mejorable? Evidentemente la parte medioambiental, ¿no?, los efectos físicos de digitalizar o transformar la mayoría de nuestro mundo, ¿no?, en algo digital tiene sus cosas. Pero hay otra cosa que digas, mira, si se avanzara por aquí, si se diseñara de tal manera, ¿te viene algo a la cabeza? Sí. Bueno, por un lado está el tema de los datos, que los datos son... O sea, que haya ética en los datos, ¿no? Que se convierta como en un patrón, que haya patrones éticos de uso de datos, porque actualmente pues es como el petróleo de lo digital, utilizar los datos y no ser transparentes con ellos. Entonces, eso sí que me gustaría, que la tecnología, y que hubiese como, esta es la manera de hacer, y quien no lo hace así realmente no está utilizando la tecnología de forma correcta, ¿no? Haciendo a las personas dueñas de sus datos y todo eso. Y también en cuanto a la sostenibilidad, que las posibilidades de comunicación, que es lo que hace lo digital actualmente es exponencialmente, que aumenta las posibilidades de comunicación, lo lleva a modelos más sostenibles. En IKEA se está probando ahora pues una plataforma peer-to-peer entre personas en las que tú puedas vender las cosas de segunda mano que tienes entre personas, claro, es y que se reuse, se repare, se reutilicen las cosas, y que no sea el modelo de negocio puro de empresa el coger más, porque el planeta no lo soporta. ¿Y cómo es tu día a día? Bueno, me imagino, ¿no?, de tu equipo donde trabajas, para daros cuenta de estas cosas, de estas demandas sociales que aparecen, porque es que insisto en que sois precursores y ejemplo de muchas, pues eso, integrar el cambio social y algo que se necesita de manera inminente, pues hacer un servicio, ¿no?, que lo permite. ¿Cómo es tu día a día de trabajo? El día de trabajo es menos... probablemente menos en el ámbito de las aspiraciones, pero, por ejemplo, lo de la sostenibilidad es como uno de los de los jobs to be done, que dicen en IKEA, donde que tienes que valorar lo que estás haciendo en términos sostenibles, ¿no? Entonces, IKEA como productor de cosas es muy criticable, y de hecho
porque produce cosas, ¿no? En realidad, y te da la posibilidad de cambiarlas, ¿no? Pero yo por lo menos a nivel de cultura de empresa, sea porque son suecos o lo que sea, y es una empresa que ahí están los 3 hijos del fundador, el fundador ya falleció, y uno de ellos viene a dar charlas, y por ejemplo sostenibilidad, la parte cultural es en lo que se ha dedicado Peter Kamprad a sus siguientes años de profesionales. Dice, porque si algo va a hacer que IKEA se mantenga es la cultura, no va a ser ni el modelo de negocio ni las formas de hacer, todo eso es copiable, solo la cultura. Entonces en la cultura están cosas como esas, por ejemplo la sostenibilidad, ¿no? Claro. Y puede cambiar completamente el modelo de negocio. Están abiertos, o por lo menos te dice el hijo del fundador que digamos es que está en el consejo directivo y es que lidera el camino de IKEA, ¿no? Y es, pues si nos dedicamos a reparar cosas, pues nos dedicamos a reparar cosas. Sí. Y es, bueno, joder, eso dice pues entonces podemos proponer cosas. Sí. Luego la realidad es que hace falta que las tiendas funcionen, que el negocio, y no es tan brillante las cosas. Pero el camino, en IKEA por lo menos, están otras empresas y no he visto ese mensaje desde arriba en el que lo importante es que tenga sentido lo que hacemos y el modelo de negocio puede cambiar completamente. Entonces, eso sí que está ahí. Aunque luego la realidad, proyectos es, las tiendas tienen que ser rentables, y hay que vender y hay que hacer que nos paguen el salario. Bueno, sí, el abordar cuestiones de sostenibilidad se puede hacer desde muchas aristas distintas, y la parte social, o sea, la cultura, ¿no? Que parte de lo social, y tener en cuenta la parte financiera y económica como motor para hacer y conseguir muchas de las cuestiones que se plantean en una estrategia a largo plazo es fundamental. Nosotros, cuando hablamos muchas veces de esas grandes planificaciones de futuro, ¿no? O esas hipótesis de hacia dónde queremos ir como compañías, o las compañías con las que trabajamos, no puedes caer en una visión, ¿no?, de no saber que hoy en día y en los próximos años lo que mueve y lo que permite que muchas personas puedan hacer realidad el plan que tienen es la parte financiera, por supuesto, y luego, y por supuesto también las personas, que si no las tienes alineadas en ese sentido y con la misma filosofía de trabajo, lo peor que te puede pasar es que se desperdiguen los mensajes, ¿no?, la motivación, el propósito con el que trabajas. Y ahora que acabo de decir de esas grandes planes de futuro o visiones de futuro, te tengo que preguntar también. Y siéntete, esto es un espacio libre, no vamos a hacer ninguna predicción de futuro, esto lo escucharemos, lo veremos en 5 años y igual decimos, madre mía, pero no de momento, nada. Claro, nada. Pero es un ejercicio muy sano el hecho de plantear, ¿no?, y visualizar e imaginar como un escenario de futuro que por alguna razón, o sea, tenemos pistas o tenemos información de una manera como muy en el gut feeling, ¿no?, de por qué decimos eso. Y te quiero preguntar, ¿cómo te imaginas la tienda del futuro? Puede ser de IKEA o realmente puedes emplazarlo en algo más abstracto, ¿vale? Pero ¿cómo te imaginas la tienda de los próximos 10 años, 10-15 años? Yo creo que, al hilo de lo que comentaba antes, las grandes superficies, nuestra radio, es un modelo que no va más y va a ir a menos. Entonces, tiendas pequeñas, más cercanas, donde la gente no tiene su vehículo para llenarlo de cosas y para ir y hacer un plan, como eso es lo que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Y ahí que ha funcionado maravillosamente. Pero el paradigma es cercanía, más pequeñas, donde tú puedas mostrar todo el producto de alguna manera, pues uno de cada, pues en ropa, pues en decoración, pues en lo que sea, y después te da todas las facilidades, lo que tú necesites para... Te lo llevo a casa, lo recojo en no sé qué sitio, lo recojo a la salida,
lo recojo un poco más allá, que es donde está el almacén, pero de manera que los trayectos no van a ser tan largos, los planes no son de me voy toda la mañana, las cosas son un poco más rápidas, la verdad, la gente está acostumbrada a... La gente viene con todas las decisiones, muchas decisiones tomadas, miras online, no era como antes voy a ver qué pasa en la tienda. Entonces, el cambio va a ser tiendas pequeñas donde el reto es el transmitir, ayudar a la imaginación. Eso es buenísimo. Ayudar a la imaginación, y la imaginación en ropa, por ejemplo, es pues con este vestido, ¿cómo quedar en la cena en la que estoy pensando ir con este vestido, ¿no? Eso es muy guay. Entonces, en IKEA es cómo quedará mi casa. Si yo traigo mi casa, ¿cómo quedaría esta casa? ¿Qué tengo que hacer yo para traer mi casa aquí? Sí. Entonces, ayudar a eso, que tiene que ver un poco más con lo vivencial, en espacios más pequeños, que tú tomes la decisión, y después eso puede ser como sea más conveniente para ti. El que pues ese vestido aparece en tu casa, o aparece en el lugar que tenga que ser, o lo vas a recoger, o lo que sea, y los trayectos mucho más cortos, y no esos grandes centros logísticos que son las superficies comerciales. Sí, pues fíjate que ahora, con todo lo que me has contado, tengo más ganas todavía de ir a la tienda y de prestar más atención a esa parte de la experiencia o elementos, ¿no?, que están muy bien diseñados, y me pregunto, quizá no he caído tanto en eso porque al estar tan bien diseñados, o sea, si no hay error, ¿no?, si no hay un momento de frustración o de fricción, quizá no caes en que algo te rodea. Estoy pensando en la tecnología, que muchas veces cuando todo funciona no caes que está ahí, la tecnología es invisible, solo cuando hay ese momento, ¿no?, de error, pues sí, de que te has roto con esa experiencia única que estabas teniendo, es cuando caes en la tecnología que te rodeaba, ¿no? ¿Es posible que sea así, que esté diseñada así? Sí, sí, claro, es como la magia de los servicios, ¿no? Cuando no ves lo que hay detrás es cuando realmente está todo funcionando bien. Y en IKEA, por ejemplo, hay un paradigma de la tienda, que es que tiene que estar todo como el primer día, como si la tienda se hubiese inaugurado, ¿no? Y eso implica por detrás muchos trabajos, porque también otro de los paradigmas es que los clientes pueden utilizar todo, de cualquier manera, sentarse, moverse, o sea, realmente está todo para utilizar, ¿no? Entonces, hay por detrás todo un sistema para ir como comprobando, bueno, partes por partes, la habitación hay que volver a dejar como estaba, tal, que es lo que la gente ha visto también, tener ahí un poco como feedback, y ir como dejando la tienda como si fuese nueva. Entonces, el que tengas esa sensación en una tienda en la que entran miles de personas por hora, es un trabajo bastante grande por detrás, en el que es personas, pero ayudados por tecnología, para ir como revisando y cómo tiene que ser como esto, tal. Entonces es uno de los trabajos, de hecho, más grandes de la tienda. Sí, no son hadas y duendecillos. No son hadas y duendecillos. Correcto, es muchas personas, pero justo lo que dices de la tecnología es una herramienta en estos casos, y para el trabajo que luego puedan hacer, pues eso, aportar valor las personas que trabajan ahí. Uy, pues nada, retomo, tengo muchas ganas de volver a la tienda, y millones de gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que nos has metido, a mí me has hecho imaginar cada uno de los momentos, o sea, me he visto en la tienda, me he visto usando los productos, ¿no?, estando no sé, con todo eso que diseñáis. Me gusta mucho tu visión de futuro. De verdad que es bastante deseable y muy apetecible, ¿no? Es curiosa y es eso, es experiencial, que creo que nos gusta y nos apetece, y somos seres que necesitan la experiencia, y te agradezco muchísimo esta conversación. Me alegro mucho, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Qué bien, muchas gracias igualmente. Nos vemos pronto.